Primero, Ujú. ya está la grabación y voy a admitir ahí. Ahí hay 12 personas en espera, así que admito. Hola, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Freddy Vargas, de parte del equipo de VG Consultores. Le damos la bienvenida a esta hora de revisar qué son los estados financieros, para qué sirven, qué uso les damos en nuestras empresas, qué alcances tienen. Así es que vamos a ir repasando con calma, poco a poco, tratando de entender los conceptos. Importante, si tienen alguna duda, alguna consulta durante las explicaciones, pueden eh, hacérnoslo a través del chat acá en la presentación. Y mi compañera Lourdes, que está eh, acá como asistente, pues nos va a ir trasladando las consultas que ustedes tengan. Como les decía, mi nombre es Freddy Vargas, soy asesor financiero, trabajo para VG Consultores. Somos una empresa que nos dedicamos a la asesoría para empresas en la parte financiera, contable, gestión de recursos humanos. UG Consultores es un grupo de profesionales en diferentes áreas. Somos 11 profesionales que asesoramos a las empresas en la parte fiscal, en la parte financiera, gestión de talento humano, en la parte contable, en la parte de ventas y otras áreas de la empresa. Así es que de verdad que muchísimas gracias por sacar el ratito para tratar de este tema tan importante en, en la toma de decisiones de las empresas. Ok, para hablar de estados financieros, primero tenemos que entender qué son los estados financieros, qué son y para qué sirven. No sé si alguna persona de los que están presentes acá en vivo me puede decir qué piensa que son los estados financieros, qué concepto tiene de los estados financieros. Si alguien quiere participar, eh, pues por favor que nos indique qué piensa que son los estados financieros. Nada más abren el micrófono y participan. Ok, nadie sabe qué son los estados financieros, qué son y Don para qué Frey, ¿me sirven. escucha? Sí, ahí te Don escucho. Frey, aló, buenas. Don Frey, ¿me Sí, escucha? sí, sí, te escucho. ¿Cómo, Bienvenido. cómo está? Habla Marvin Guamurris desde Costa Rica. Un saludo a la distancia. Hola, Los Marvin. estados financieros es aquella que nos brinda la posición real de cómo se encuentra una empresa en tanto en su liquidez, en su endeudamiento y en su rentabilidad. Esto nos brinda para ayudarnos a la toma de decisiones y son balance general, el estado de pérdidas y ganancia, el estado de cambio de la posición financiera, el flujo de efectivo, entre lo más importante, y la nota de los estados financieros. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Marvin, por su participación. Sí, correcto, una buena definición de esos son los estados financieros, precisamente. Ahora, cuando yo veo los estados financieros, ¿qué quiero ver en los estados financieros? Si yo soy empresario, ustedes como empresarios, como tomadores de decisiones o como personas gestores de los departamentos financieros, ¿qué esperan ver en los estados financieros? Cuando yo abro estados financieros, ¿qué quiero ver ahí? Alguien que me diga qué quiere ver en los estados financieros. El contador le entrega los estados financieros, ok, ahí tengo.
esa información y qué hago con esa información, qué quiero ver ahí, qué esperaría yo ver en los estados financieros. La seguridad, la solvencia de la empresa, la confiabilidad, qué tan rentable y qué riesgo puedo tomar al, con base a los estados financieros. Tratar de minimizar aquellos riesgos desde el punto de vista financiero para lograr la mayor rentabilidad en mis inversiones como Ujú. inversionista en empresa. Bien, bien, sí, es parte de las cosas que quisiera ver. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Qué quiere ver en los estados financieros? ¿Qué le gustaría ver cuando abre esa información? ¿Qué quiere ver ahí? ¿Qué quiere que le digan los estados financieros? ¿Nadie? Ok, vamos a ver. Los estados financieros, entonces, lo primero que tenemos que entender cuando vemos estados financieros es qué son los estados financieros, qué información me dan, para qué sirven, cómo uso yo eso para... eh, Ahí está. ok, ahí estamos, sí, gracias. Nos gusta dejar la grabación, pues si alguien no se pudo conectar y luego quiere ver la grabación, pues nosotros con mucho gusto ahí le damos un acceso para que luego puedan ver la grabación. Ok, los estados financieros es muy importante indicar que están normados por una regulación internacional que se llama las normas internacionales de información financiera, que esto es aplicable a todos los países del mundo. O sea, cuando nosotros hacemos estados financieros tenemos que hacerlo con base en esa regulación. Efectivamente, como decía Marvin, son informes que muestran la situación económica, patrimonial y financiera. Y ojo con esto, ya aquí tenemos tres conceptos que tenemos que entender muy bien. Situación económica es si la empresa gana plata o pierde plata, así de sencillo. O sea, a las ventas le quito los costos y los gastos, que más adelante vemos qué es eso. Si me quedó ganancia o me quedó pérdida. Esa es situación económica. Situación patrimonial es si la empresa está acumulando ganancias o pérdidas a través del tiempo, que uno de los estados financieros que mencionó Marvin ahora nos lo dice. ¿Cuál es la situación patrimonial de la empresa a través del tiempo? ¿Cómo se comporta? Y la situación financiera es la estructura financiera de la empresa, si tiene capacidad de pago o no tiene capacidad de pago. Generalmente a veces decimos a los problemas económicos los confundimos con problemas financieros y no es lo mismo. Un problema económico es cuando mis ingresos no me alcanzan para cubrir mis costos y gastos. Un problema financiero es cuando el flujo de caja que yo tengo, o sea, el dinero que tengo en caja no me alcanza para pagar mis obligaciones. O sea, yo puedo ganar dinero, pero no poder pagar porque no cobro bien, porque mi ciclo de efectivo no es acorde con la actividad de la empresa y otros detalles que vamos a ver más adelante. Entonces, los estados financieros ya de por sí nos dicen, por definición, que miden si la empresa gana o no gana plata, si acumula riqueza a través del tiempo y si tiene capacidad de pago. Eh, entonces nos muestran esas tres cosas, a una fecha dada o en un periodo de tiempo determinado. Como nos decía Marvin, son cinco los estados financieros, que son el balance general, en donde está toda la parte financiera, el estado de resultados, que es el que mide la parte económica, el estado de flujo de efectivo, que es el que mide qué se hacen las ganancias, a dónde se va el dinero y de dónde tomo dinero, y el estado de cambios en el patrimonio, que es el que mide la situación patrimonial de la empresa a través del tiempo, así como las notas explicativas, que ya esto no es tantos números, es más prosa, en donde explicamos cada una de las partidas de los estados financieros. Importante, en Costa Rica, como casi todo el mundo, son obligatorios los estados financieros para efectos fiscales. Cuando hablamos de efectos fiscales se refiere con impuestos, con situaciones regulatorias y con situaciones de control interno. Entonces, los estados financieros en Costa Rica son obligatorios. No es una cuestión de lujo, no es una cuestión de que la hago porque el contador los hace o no los tengo porque el contador no me los hace. No, hay que hacerlos por lo menos una vez al año. En el sector público, todas las entidades públicas en Costa Rica están obligadas a emitir estados financieros.
Y en el sector privado, la Ley Orgánica del Colegio de Contadores Públicos, que firmó el acuerdo en el año 2005 con la Federación Internacional de Contabilidad, que vincula a Costa Rica con la emisión de estados financieros y la adopción de las normas internacionales, nos obligan a emitir estados financieros, así como algunas resoluciones de la dirección. Puede pedir a usted como contribuyente copia de estados financieros y tiene que tenerlos. Si no los tiene, lo multa, porque es parte de los procedimientos a los que puede recurrir la administración tributaria según se lo permite el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Vamos a ver, en Costa Rica todo el mundo presenta declaración de impuestos. Todo el sector privado estamos obligados a presentar mes a mes, la mayoría, la declaración de IVA, que es como la básica, digamos, entre otras declaraciones. Hay, dependiendo de la actividad, hay que presentar otras declaraciones de impuestos, pero el IVA todo el mundo tiene que presentarlo mes a mes, o cada 3 meses en el caso del régimen simplificado, o cada 4 meses en el caso del régimen agropecuario, y hay otros regímenes que tienen otros plazos. Pero digamos que es la típica declaración, más la declaración del impuesto sobre la renta que se presenta en la mayoría de los casos una vez al año. Entonces, nos hemos conformado con que el contador presente las declaraciones y se acabó. Hasta ahí llegó su obligación. Y a veces confundimos, a veces le preguntamos a la gente, ¿usted el contador le presenta estados financieros? Sí, él presenta mes a mes. No, estos son declaraciones de impuestos. Los estados financieros es otra cosa. Los estados financieros es información contable que yo uso, primero, como les decía antes, porque la administración tributaria en cualquier momento me lo puede pedir. Los bancos para pedir préstamos me piden estados financieros. En el caso de actividades comerciales de cierto tamaño, cuando son formales, empresas principalmente, te van a pedir estados financieros. Y además, otra situación es que para la toma de decisiones es muy importante, como decía Marvin en su participación, yo tengo que tomar decisiones con base en números, con base en los estados financieros. Entonces, toda esa información que recaudan los contadores para elaborar declaraciones de impuestos y la información que está en la declaración de renta, no necesariamente me sirve para hacer estados financieros. Para hacer estados financieros requiero profundizar un poco más. Por ejemplo, en la declaración del impuesto sobre la renta, yo declaro un total de activos, que son todos los bienes y derechos que tiene una empresa a una fecha dada, pero no está desglosado. En los estados financieros, yo sí desgloso cuánto tengo en bancos, cuánto tengo en caja, cuánto hay en cuentas por cobrar, cuánto hay en inventarios, cuánto tengo en activo fijo, cuál es la depreciación acumulada de ese activo fijo, cuánto tengo en cuentas por pagar, cuánto tengo en préstamos, etcétera. La información para estados financieros es más minuciosa porque tiene un fin que es de mostrar una fotografía integral de la empresa en sus diferentes partes. Además, mucha de la información que se utiliza para la confección de declaraciones de impuestos ni siquiera es real. A veces los contadores se preocupan muy poco por asegurarse de que esa información realmente refleje la actividad económica, financiera y patrimonial de una empresa en el periodo en que se está evaluando. Entonces, cuando elaboramos estados financieros, tenemos que tener muy claro de que tenemos que ser mucho más rigurosos eh, y entender cuáles son las bases para presentar los estados financieros. La base para la presentación de estados financieros es una contabilidad, que tiene que ser una contabilidad correcta y que tiene que ser una contabilidad al día. ¿Por qué? Evidentemente, porque yo no puedo hacer una contabilidad del año pasado y ver estados financieros del año pasado porque ya me sirven de muy poco. Yo quiero ver estados financieros y contabilidad de hoy. Nosotros, por ejemplo, en UG Consultores, a los clientes que llevan la asesoría con nosotros, les presentamos estados financieros una vez al mes. Perdón. Y nos reunimos con los clientes una vez al mes, por al menos una hora, discutiendo y viendo los estados financieros, señalando oportunidades de mejora, señalando áreas débiles de la empresa, señalando áreas fuertes de la empresa. La contabilidad correcta y al día nos permite tomar decisiones con base cierta. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando un empresario empieza a sentir que no tiene plata, no tiene dinero? Ya lo primero que hace es recortar gastos. Típico, típico.
un empresario empieza a sentir que no tiene plata y lo primero que hace es recortar gastos. Y esto no es necesariamente la solución para la empresa. Uno tiene que tener muy claro cuáles son el problema que tiene la empresa. Y ahora, conforme avancemos, vamos a ver algunos casos de experiencias nuestras que hemos tenido de clientes que piensan que es una cosa y luego los números nos dicen que es otra cosa y los números dan el clavo siempre. Eh, hemos tenido casos de empresas que estaban prácticamente al borde de la quiebra y a través del análisis financiero le llegamos al problema, logramos corregirlo y hoy son empresas que gozan de utilidades porque pudieron corregir el problema a tiempo basado en datos, no porque nosotros seamos magos, sino que simplemente entendemos las finanzas y entendemos cómo es que se comportan los indicadores y cómo tomar decisiones a partir de esos indicadores. Entonces, tener datos contables correctos y al día es la base importante y la más importante para la toma de decisiones, además de que sea, de que esté al día, que sea correcta, que sea cierta, tiene que ser confiable, tiene que estar a tiempo. Importante es el análisis individual y grupal. Por ejemplo, en las declaraciones de impuestos presentamos gastos del periodo 60 millones. Ok, para un análisis financiero contable necesitamos ver cómo se conforman ese grupo de gastos. ¿Cuánto se pagó en salarios? ¿Cuánto se pagó en combustibles? ¿Cuánto se pagó no sé, en servicios públicos? ¿Cuánto se pagó en asesorías? Ver la importancia relativa de cada una de las partidas de gastos entre el gasto total y cómo ha impactado ese esfuerzo económico que ha hecho la empresa en la generación de ingresos. Porque todo gasto tiene como fin último o bien generar ingresos o bien reducir costos. No hay ninguna otra justificación para un gasto. Si yo pago un asesor, esa asesoría me tiene que derivar o en ingresos más altos o en costos más bajos. Si no, no tiene sentido. Entonces, este análisis individual y el análisis grupal de datos es determinante en la elaboración de los estados financieros. O sea, cuando yo planifico la elaboración de estados financieros, tengo que planificar los datos de manera de que me permita hacer ese análisis. Y lo más importante en estados financieros es tomar decisiones basadas en datos. Cuando nosotros le pedimos al contador que nos presente los estados financieros, por lo general el contador nos da algo así, el estado de situación financiera, donde nos muestra el efectivo, cuánto había en efectivo al año 2024 y cuánto 2023 como comparativo, ¿no? En bancos, cuánto teníamos en cuentas por cobrar, cuánto era el saldo a esa fecha de lo que me debían, cuentas por cobrar es lo que me debían mis clientes a ese momento, $3,000 en el año 2024, $2,500 en el 2023, y hay todas las partidas ahí para abajo, todo lo que son activos, me lo desglosa por ahí, luego me muestra cuántos son los pasivos, o sea, las deudas de la empresa, cuánto le debía a proveedores, cuánto debía en préstamos, cuánto tenía en capital accionario, en utilidades acumuladas, etcétera, etcétera, y me muestra la ecuación contable donde el total pasivo y patrimonio es el total activo. Ese es el balance de situación. Y bueno, los empresarios reciben esto y muchos me dicen, ¿y eso a mí para qué me sirve? ¿De qué me sirve esa información? ¿Qué me dice eso? Si yo sé que debo en préstamos, si yo sé que tengo cuentas con proveedores, ¿eso de qué me sirve? El, el, el estado de resultados, ¿verdad? Que es el segundo de los estados financieros que nos mencionaba Marvin al principio de su intervención, al principio de la charla, en donde están las ventas, el costo de ventas, los gastos operativos, financieros, depreciaciones, y me dice cuánto se ganó la empresa, ¿no? El dato económico. ¿Cuánto se ganó? Vendió 12,000 y después de que los sustraje todos los gastos me quedaron 3,000 en el año 24 y 2,570 en el año 23. Entonces, cuando los empresarios ven estados financieros, casi siempre se van a al estado de resultados a ver cuánta plata se ganaron. Y entonces a veces uno les dice, mira, es que te ganaste $3,000. ¿De dónde están? Porque yo no los veo. Yo no sé dónde estaban los $3,000. Bueno, para eso viene el estado del flujo de efectivo. Les menciono estos dos, el de situación, en donde está caja, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y este otro, estado de resultados, porque es lo típico
que ven los empresarios y es lo típico que entregan los contadores, estos dos. Cuando las normas internacionales de información financiera y la legislación nos dice que los estados financieros son 5 y aquí solo llevamos 2, pero la mayoría de la gente, repito, se conforma con estos dos. Existen los otros dos informes de datos más el de prosa para mostrarme cuál es la realidad de mi empresa. Ese es el fin último que tienen los estados financieros, mostrar la realidad de la empresa, mostrármelo a mí como empresario, mostrárselo a la administración tributaria, mostrárselo a los bancos, mostrárselo a posibles inversionistas. ¿Cuál es la realidad de mi empresa? Entonces, una vez que yo tengo el estado de resultados y tengo el balance general, vienen los dos estados financieros analíticos. Uno, el estado de flujo de efectivo, que es el que me dice qué se hizo la plata. Entonces, por ejemplo, en esta empresa, que al 30 de septiembre, en ese mes, se ganó 2.335.000, Ay, sí, pero su estado, me gustaría su interrumpir, estado, perdón, para ver sí, si se adelante, puede poner en claro. pantalla grande para que todos puedan también ver, ya que está un poco más chiquito. Así todos pueden ver bien esa diapositiva que en especial tiene muchos números. Ok, acá se supone que está en el tamaño más grande posible. A ver, al lado de la parte del icono de la cámara, ¿no te deja ponerlo en pantalla grande? A la izquierda. Vamos a ver. No. Creo que te Bueno, toca a vos hacer el zoom, creo que es cada uno. A mí me sale bien. Ok. Bien, bueno, si a alguno se le dificulta, por favor, nos indica y también. si alguno se le dificulta, nos avisa, porque si yo aquí lo tengo a full, eh, pero bueno, si alguien tiene alguna dificultad, por favor nos avisa, porque sí, efectivamente es una información que tiene muchos números, hay muchos datos. Esto es nada más para mostrar un ejemplo de que a partir del balance general comparativo de dos periodos generamos el flujo de efectivo. Y es decir, ok, yo me gané 2.335.000, pero ¿qué se hace el dinero? En el flujo de efectivo, cuando ustedes ven un flujo de efectivo, las partidas que están negativas significa que fueron salidas de dinero. Por ejemplo, ahí vemos cuentas por cobrar, que está negativo en menos 2.410.000. Eso significa que mis cuentas por cobrar aumentaron de un año a otro. O sea, yo usé dinero para financiar a mis clientes. Se lo di a mis clientes en forma de cuentas por cobrar. En inventarios, que está negativo, yo tomé dinero para invertir en inventario, por ejemplo. Eh, Cuentas por pagar, está positivo. ¿Qué significa eso? Que yo dejé de pagarle a mis proveedores para generar dinero. Todas las partidas en un flujo efectivo que están positivas significa que generaron entrada de plata. Y la salida significa que salió dinero a partir de la variación de un periodo a otro. Y me tiene que pegar, por ejemplo, si ven en la parte de abajo donde dice total cuentas de efectivo al inicio del periodo, quiere decir que al 31 de agosto esta empresa tenía 9.653.000 colones y al final del 30 de agosto tenía 24 millones de colones. O sea, hay un incremento en cuentas de efectivo de, ¿qué? Son como 15 millones de colones, por ahí 14 millones y tanto de colones, pero la utilidad solo fue de 2.300.000. Entonces, claro, un empresario que siente que al final del mes, que dice, mira, tengo más dinero, tengo 15 millones, me gané 15 millones en este mes, y luego el contador le dice, no, usted solo se ganó 2 millones, no se está bateando, porque yo tengo 15 millones más de colones, o 14 millones más de colones. Bueno, el flujo de efectivo le dice, sí, usted tiene más dinero, pero es que dejaste de pagarle a proveedores, dejaste de pagarle al gobierno, por ejemplo. Eh, Vendiste un activo fijo, porque ahí veo un incremento de 4.200.000 en el mes de septiembre. A la derecha está el acumulado, o sea, lo que llevo de enero al 30 de septiembre. Entonces, los estados financieros se van viendo por mes y el acumulado del periodo fiscal, en donde yo voy viendo los cambios y los comparativos mes a mes. Eso es muy importante, ver los estados financieros mes a mes. Por eso nosotros mostramos estados financieros mensuales
y mostramos, así como se veía el 30 de septiembre, mostramos la de enero, febrero, marzo, así todas en un solo lienzo, para que el empresario pueda ver cómo va variando la venta, cómo va variando su costo, cómo va variando su utilidad, cómo va variando los gastos, cómo se va comportando de un mes a otro. Esa parte de datos es muy importante. La parte patrimonial la vemos en el cuarto estado, que es el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, por ejemplo, esa empresa muestra, perdón, un saldo patrimonial de 48 millones de colones, producto eh, de las utilidades de 2.300.000. O sea, esa empresa valía 46 millones el mes pasado y hoy tiene un incremento patrimonial de 48 millones. ¿Qué quiere decir el saldo patrimonial? Y con esto, aquí hay que hacer un alto en el camino porque mucha gente piensa que si va a vender la empresa, este es el valor de la empresa. Y ese no es el valor de la empresa. Ese es el saldo patrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo liquido la empresa, o sea, con el fin de que ya la empresa no va a seguir, sino que la liquido, yo tomo todos los activos y los vendo a valor de mercado, con todo lo que recaudo de activos, que son los carros, el inventario, le cobro todos a los clientes, más la plata que tengo al banco, todo eso lo transformo en efectivo y cancelo todas las deudas que tengo, me van a sobrar alrededor de 48 millones, por ahí. Eso es el valor de liquidación de la empresa, que no tiene nada que ver con el valor de venta de la empresa. Eso es otro webinar, eso es otro curso, eso es otra historia. Porque el valor de las empresas, si yo quiero vender mi empresa, lo que tengo que medir es la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo. Em, Muchas gracias, don Carlos. Em, entonces, el valor patrimonial de la empresa es un valor de liquidación, pero el valor de mercado de las empresas es otro dato, que para eso es más complejo. Hay que medir capacidad de generación de flujos de efectivo, proyección de esos flujos de efectivo en el corto plazo, etcétera. Entonces, repito, el saldo del valor patrimonial de las empresas es un saldo contable de liquidación de las empresas que no tiene nada que ver con el valor de mercado de una empresa. Ok, cuando yo tomo decisiones, les decía que el objetivo de los estados financieros es mostrar cuál es la estructura o el estado económico, financiero y patrimonial de una empresa. Y también cómo tomo decisiones yo con base en los estados financieros. Porque hasta el momento lo que he visto son números de cuánto me gané, cuánto vendí, etcétera, etcétera. Cuando tomamos los estados financieros, esa es la base de cálculo para emitir criterio financiero. El criterio financiero se emite a partir de unos datos que se llaman indicadores financieros, como cuando usted va al médico y el médico le dice, anda a hacerte un examen de laboratorio para medir ciertos indicadores en base a sus síntomas. En finanzas existen alrededor de 90, 95 diferentes estados o índices financieros, de los cuales pues uno acostumbra ya a filtrar y puedes usar unos 15, 16 y de acuerdo a cada empresa, cuando usted empieza a conocer las empresas, se da cuenta de que en esa empresa usted tiene que medir 4 o 5 y que varían de una empresa a otra. Igual que la salud de una persona varía de una a otra persona y que los exámenes que le manda hacer el médico varían de una persona a otra, según su edad, su condición física, los síntomas que presentan, etcétera, etcétera. El análisis financiero es muy particular de cada empresa. Es muy importante que la persona que realiza un análisis financiero tenga la experiencia, la formación y el conocimiento amplio de la empresa para poder determinar qué elementos financieros tiene que medir, porque los estados financieros nos muestran muchísima, muchísima información financiera. Por ejemplo, solo les mencionamos algunos. A partir de los estados financieros. O sea, si yo no tengo estados financieros, yo no puedo hacer eso. ¿Ok? Si yo no tengo estados financieros, yo no puedo hacer un análisis financiero. El que le haga a usted un análisis financiero sin estados financieros está bateando. Necesito estados financieros ciertos, correctos y al día para poder elaborar un análisis financiero que me diga qué decisiones puede tomar usted en su empresa. Entonces, por ejemplo, medimos la liquidez, ¿verdad? Ese concepto de que tengo plata o no tengo plata, o voy a tener plata o no voy a tener plata. La liquidez tiene que estar por encima del 100%.
tiene que ser mayor a 1. Es cuando yo mido las obligaciones de corto plazo entre, perdón, el activo corriente o activo de corto plazo entre las obligaciones de corto plazo. Evidentemente, para tener una buena solvencia, una buena liquidez, tengo que tener más dinero en activo corriente que en pasivo corriente. Entonces vean que ya aquí entra la clasificación de, eh, de partidas, lo que les hablaba hace un momento de la planificación. Yo tengo que saber qué partidas pertenecen al activo corriente y cuáles al pasivo corriente para poder elaborar estos indicadores. Existe, por ejemplo, la del capital de trabajo, existe la razón de endeudamiento. Hay empresas, por ejemplo, cuando usted va a pedir un préstamo, la razón de endeudamiento es una de las que más miden los bancos y idealmente debe estar por debajo del 50%. O sea, una empresa como esta que tiene indicadores del 53% es sujeto de crédito, pero con salvedades. Puede que la revisen más, puede que le pidan más información de la cuenta. Si usted tiene endeudamiento por debajo del 50%, la gestión de crédito es más rápida, porque el analista financiero ve bajo riesgo, porque su activo no está tan comprometido. Igual que ocurre con la autonomía financiera, que debe estar por debajo del 50%. La rotación de inventarios es muy importante porque me mide cuántas veces vendo yo el inventario al mes y cuántos días me dura el inventario. Yo tengo que transformar todo eso en días. Y entonces, en promedio, yo digo, bueno, mi inventario me dura 15 días, me dura 20 días. Con base en esos indicadores, yo puedo programar mis compras o puedo definir si mi inventario está muy alto o muy bajo en función dependiendo del tipo de mercadería que venda. Porque no es lo mismo vender, por ejemplo, repuestos para automóvil, que son artículos que yo los puedo tener mucho tiempo y que posiblemente tengo que importarlos. Entonces yo puedo tener un inventario de 4 meses, 6 meses de repuestos. Es muy diferente que si yo vendo carne, por ejemplo, que es muy perecedero. Pues yo no puedo tener un inventario que me dure un día, 2 días, cuando mucho. Ahí Entonces, por eso, sí, dime. tenemos una pregunta en el chat, interrumpiéndote justo por este tema. Cristina pregunta Sí. si los indicadores también se pueden comparar mes del año 25 contra mes del año 24. Por supuesto, vean, esto es una belleza. A mí me encanta la matemática y uno entre más datos tenga, más aceptada es el diagnóstico que uno puede emitir. Entonces, nosotros tenemos clientes, por ejemplo, que tienen 8 años trabajando con nosotros. Voy a consultar está en el mercado desde hace 10 años y tenemos clientes de estados financieros de por ahí, de 10 años, 8 años. Y nos permite ver, por ejemplo, la liquidez del año 2019 compararla, 19, 20, 21, 22, 23 por año, promedio anual, o por ejemplo ver la liquidez de todos los agostos, agosto 19, agosto 20, agosto 21, agosto 22, porque por la estacionalidad de las empresas. Es muy diferente la liquidez que tiene una empresa comercial en diciembre que la que tiene en marzo, por ejemplo. Cambia. Entonces uno compara años, compara meses, compara estacionalidades. Es muy sabroso pues, sentarse uno a analizar datos cuando tiene muchos datos. Eso le permite suavizar más la información, el dato final y emitir un criterio mucho más acertado y mucho más cercano al diagnóstico real de las empresas. Entonces sí, es muy valioso su aporte, Cristina, porque uno puede comparar, por supuesto que puede comparar datos. Eh, el margen bruto, por ejemplo, que para mí el margen bruto es como la presión, medir la presión sanguínea de una persona en una empresa. El margen bruto es la diferencia entre el precio de venta y el precio de costo. Por ejemplo, en una empresa comercial que vende camisas, que usted vende la camisa en 15.000 colones y le costó 10.000, su margen bruto sería la diferencia entre el precio de venta menos el precio de costo, que serían 5.000, dividido entre el precio de venta. Entonces, 15.000 de venta menos 10.000 de costo, me queda 5.000 dividido entre precio de venta, que son 15.000, me queda un 33% de margen bruto. Eh, si la política de la empresa es marginar con un 33% de la venta,
y resulta que en estados financieros el margen bruto a mí me da 22%, de ahí alguien se está clavando la plata en esa empresa. Claramente se está perdiendo la mercadería o hay ventas que no se reportan, que no se facturan, o el proveedor me está cobrando más de la cuenta o me está entregando mal la mercadería, algo puede pasar. Nosotros tuvimos un caso de una empresa eh, que nos llamaron porque el dueño no tenía plata. Claro, nosotros nos llaman empresas enfermitas, enfermedades financieras. No tenía plata y él decía que eran que los gastos, que lo típico. El empresario cuando empieza a tener problemas de dinero, recorta gastos y le echa la culpa al gasto. Empezamos a tomar datos y vimos que el margen bruto no era lo que él decía. Decía, es que yo compro este precio y vendo este precio. Ok, pero tu margen no te da eso. Pues claramente, si el margen bruto es ventas menos costos, claramente el problema estaba o en las ventas o en los costos. Y ahí nos fuimos para atrás. Revisamos ventas, revisamos que todas las ventas se cobraran, que todos los precios fueran correctos, que nadie estuviera revisando el inventario. Encontramos cosillas, pero no eran nada determinantes. Y resulta que el proveedor, que era una empresa grande, importante, eh, no estaba entregando la totalidad de la mercancía cuando él hacía pedidos. Pedía contenedores completos y tal vez faltaban 20, 30 sacos y no era la empresa grande, eran unos muchachos que contrataban para acarreo y ya tenían maña para acomodar la mercancía de manera de que no los detectaran. Pero bueno, haciendo controles llegamos hasta la entrega y nos dimos cuenta de que ese proveedor estaba entregando mal, estaba entregando menos. Se armó un lío tremendo porque era una empresa importante y resulta que no era solo a esta empresa que se lo estaban haciendo, eran varios los perjudicados. Entonces, a raíz de esta gestión, de este análisis que hicimos, llegamos a identificar el problema. Gracias a Dios esa empresa pudo salir adelante, tapamos el problema y hoy es una empresa que le va muy bien y que su margen bruto se mantiene estable. Cuando uno ve el margen bruto en una gráfica, es una línea recta. El margen como porcentaje tiene que ser una línea recta. Sí, a menos que los si uno nota picos, ahí hay que intervenir, ahí hay que entrarle a eso. Por ejemplo, es como cuando ves un electrocardiograma y ves una anomalía en los latidos del corazón, entonces tenés que ir a ver cuál es el problema. Bueno, el margen bruto es algo así, es como un electrocardiograma visto a nivel de empresa. Entonces, ¿cómo se da uno cuenta de esto? Teniendo una contabilidad correcta, unos estados financieros correctos, en donde te digan mis ventas son estas y son ciertas, y mis costos son estos y son ciertos. ¿Qué pasa en muchas empresas? Que resulta que hay gente que te dice, no, es que eh, no se hace, no todo se factura, porque hay clientes que piden sin factura, etcétera. Hay muy malas prácticas. Y uno como asesor financiero tiene que considerar absolutamente todo. Pues, bueno, dame el dato de lo que facturan y de lo que no facturan, porque es la venta real de la empresa. Y dame los costos que tenés con factura y sin factura, el costo total. Esa cultura de información a veces cuesta en las empresas, pero uno como asesor financiero requiere a saber absolutamente todo. El asesor financiero es como el cura, como el médico y como el abogado. Tenemos que saber absolutamente todo. Y por supuesto nos acude el secreto profesional. O sea, yo no puedo ir a contarle a un cliente lo que está haciendo otro cliente o el dato que le dio otro cliente. Eso es absolutamente confidencial, por una cuestión de ética profesional y por política, evidentemente, de nuestra acá en UG Consultores. Entonces, esto es solo por mencionar algunos. Por ejemplo, hay un índice importantísimo que es el punto de equilibrio, que es el nivel mínimo de ventas que yo tengo que tener para cubrir mis costos y mis gastos. Eso hay una técnica para poder sacarlo. Necesito separar el costo fijo, el costo variable. Necesito tener las ventas, necesito tener los márgenes para poder determinar eso y decirle con criterio al empresario, vea, usted para salir adelante necesita vender mínimo tanto. Si usted no vende eso, su empresa va rumbo a la quiebra. Entonces, ahí hay que ponerse a trabajar. No todas los problemas financieros se resuelven quitando, quitando gastos, perdón, que es lo típico. Por ejemplo, en una empresa que conocemos, para resolver el problema que tenía financiero, tuvo que aumentar gastos, tuvo que meter gastos en la parte de ventas, porque el esfuerzo que se estaba haciendo en ventas era muy bajo. Y entonces, es como dice mi esposa, es un salto de fe que tienen que hacer las empresas. Pero si necesitas levantar ventas, fijo, usted tiene que meter más gastos, fijo.
Usted no puede levantar las ventas milagrosamente, pero eso solo con una correcta asesoría financiera, y la correcta asesoría financiera se basa en datos correctos. Usted puede tomar esas decisiones y arriesgar. Y esta empresa invirtió en ventas, en gastos, perdón, orientados a vender más, y pudo triplicar la venta, metiendo un poquito de gasto. Entonces, no todo se resuelve recortando gastos. Los problemas financieros hay que analizarlos muy, muy detenidamente, porque hay que tomar decisiones estratégicas orientadas a aumentar la rentabilidad de las empresas. Ese es el fin último, aumentar la rentabilidad de las empresas. Por ejemplo, en los estados financieros nos permite medir la posición financiera, lo que se conoce como el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Bueno, es medir si la deuda que la empresa tiene, todas las empresas es normal que tengan deudas, es buena o es mala. Y así, por mi experiencia, nosotros decimos, la deuda es buena o es mala. ¿Cuándo la deuda es buena? Cuando el ROA, que es el rendimiento de operación sobre el activo, que es la barrita que viene en la gráfica de la derecha, la barrita que está a la izquierda, es más alta que la TIP. Esa es deuda buena. Cuando la deuda es mala, cuando es al revés, cuando la barrita de la izquierda es más baja que la otra. Y eso viene todo de la contabilidad, todo viene de estados financieros. ¿Qué es el ROA? Bueno, es, por ejemplo, ¿cuándo es que decimos que la deuda es buena o es mala? Bueno, yo saco plata en el banco para invertirla en mi empresa, saco un préstamo. Y entonces, ese préstamo a mí me cuesta, no sé, el 8 o 9%, dependiendo de qué tipo de préstamo saque. Pero mi empresa me está rindiendo a raíz del 12%, deuda buena. Deuda buena porque tengo costo de capital, costo del dinero, 8%, rendimiento de mi empresa, 12%. Claramente se justifica que ese préstamo yo se lo inyecte a la empresa. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo empresas con utilidades de rendimientos operativos sobre los activos, que es un indicador financiero, me da 6%, y me dicen, es que para tener plata, capital de trabajo, conseguir una línea de crédito y está al 9%. De ahí sí, pero vas a aumentar el problema, porque estás consiguiendo plata al 9 y tu empresa está dando al 6. Eso no es una solución. Eso es una solución de hoy, pero eso te va a generar una bola de nieve que de aquí a 6 meses usted va a tener un problema más grande. Entonces, medir el ROA, medir la TIP, te sirven para saber y poder orientar a un empresario si ese préstamo que está pensando en sacar es viable o no es viable. Eh, es un indicador, es número. Recuerden que aquí es pura matemática, aquí no hay números inventados. Es lo que su empresa refleja, como cuando yo voy al electrocardiograma, lo que reflejó ese examen, o cuando voy al examen de laboratorio, lo que reflejó, los triglicéridos que salen ahí, el ácido úrico que sale ahí, es lo que es. Y eso muestra mi salud de la empresa. Entonces, no hay que tomar decisiones basado en emociones. En negocios no se vale tomar decisiones basado en emociones. Hay que tomar decisiones basadas en datos. Si usted cree que metiendo un préstamo va a salvar su empresa, alto, alto. Tiene que medir si su empresa, si ese préstamo realmente le va a beneficiar o no le va a beneficiar. Y la única forma es medir el ROI y la TIP. Es la única forma. Ahí. ¿Puedo poner un segundo negocio? Sí, dime. Sí, sí, te estaba interrumpiendo justo porque Roynier había preguntado si la liquidez corriente es lo mismo que la razón circulante. Es la misma. La liquidez corriente y razón circulante es exactamente lo mismo, que es dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Es exactamente lo mismo y óptimamente debe ser mayor a 1. Correcto, Reina. Así mismo. Ok, otro asunto. La capacidad de inversión de las empresas. Entonces, mucha gente nos pregunta, es que quiero poner una sucursal, quiero poner un negocio nuevo. Eh, ¿Qué hago? ¿Puedo o no puedo hacerlo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto capital de trabajo propio de autoinversión tiene la empresa para evitar incurrir en costos de capital. ¿Qué son costos de capital? Préstamos. Entonces, medimos cuánta plata podemos sacarle a la empresa, cuánta es la porción de inversión. Para eso, yo necesito saber o conocer cuánto es el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Es lo mismo que nos acaba de decir Reiner de la razón corriente, pero en términos de sustracción. Es decir, el
activo corriente menos el pasivo corriente. La razón corriente es activo corriente dividido entre pasivo corriente. El capital de trabajo es el mismo número, el activo corriente menos el pasivo corriente. Y eso me da el capital de trabajo. Pero mi capital de trabajo, como en el caso de esta empresa, que anda por encima de 14 millones de pesos, ¿ya? 14 millones de colones por ahí, es la línea, la inferior, que es más larga, está por encima de 14 millones. Eso no significa que yo pueda 14 millones de colones, sacarlos de la empresa e invertirlo en otra cosa, porque si no me quedo sin capital de trabajo. Ahora, ¿cuánto es la porción de inversión que yo puedo invertir? Anda alrededor del 20%, más o menos. Cuando usted, es que depende del tipo de empresa, pero es más o menos así para que tenga una idea. En un caso de una empresa comercial, eh, con un comportamiento estable, relativamente estable, con ventas estables o crecientes, uno no recomienda que saquen más del 20% del capital de trabajo. Entonces, yo para medir el capital de trabajo, el capital de inversión, tengo que tener estados financieros correctos, porque ese número sale de ahí, no sale de otra cosa, no es un invento del gerente ni del, ni del gerente financiero, ni del contador, ni del asesor. Es un número, es matemática pura que sale del capital de trabajo multiplicado por un porcentaje de porción de inversión, que por lo general anda por ahí entre el 20 y tanto por ciento, dependiendo del tipo de empresas. Hay empresas que pueden invertir hasta un 40 o 45%, dependiendo del sector en el que estén, pero eso depende del tipo de empresa y de otros indicadores financieros. Para poder hacer una recomendación de cuánta plata puede sacarle a la empresa para invertirlo en otra cosa o para comérselo en confites o para lo que usted quiera. Ok, la rentabilidad de las empresas es otro indicador importante. Por ejemplo, eh, yo puedo tener eh, una empresa que la empresa tiene ganancias. Bueno, pero es rentable su empresa. Y me dice, sí, porque yo tengo ganancias. No necesariamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo una empresa, por ejemplo, como es esta empresa, que el rendimiento sobre la inversión, el RSI, anda por ahí del 12,8%, que eso es bueno o malo. Bueno, yo tengo que ir a ver cuánto rentan empresas de este sector. Si esta es una empresa comercial y empresas de este tipo rentan, tienen un RSI que anda por encima del 11,8%, quiere decir que esta empresa sí es rentable, porque está por encima del promedio. Pero ¿qué pasa si el sector en el que yo estoy, no sé, yo me dedico a comercializar pescado y tengo rendimientos del 9%, pero resulta que las empresas comercializadoras del pescado en Costa Rica rentan a razón del 14%? Algo no estoy haciendo bien yo, porque no soy tan competitivo como mis colegas. Mis colegas se ganan por cada 100 colones que han invertido, se ganan 14. Y yo por cada 100 colones que he invertido me gano solo 9. Algo estoy haciendo mal con respecto a ellos. Entonces, la rentabilidad de las empresas no es solo si yo gano dinero, sino qué tan competitivo soy con respecto a otros en mi sector. Otro de los elementos, por ejemplo, y aquí estamos mencionando solamente algunos. Otro de los elementos que puedo revisar es el ciclo del efectivo. El ciclo del efectivo es cada cuánto cobro, o sea, entra la mercancía. Vamos a suponer que soy una empresa comercial. Entra la mercancía hoy. ¿Cuánto tardo en venderla? Tengo que medir mi promedio de inventarios. Tardo 33 días, por ejemplo, en venderla. Desde el día que entra la mercancía hasta que sale. Luego, la vendo, pero la vendo a crédito. Y entonces mi periodo medio de cobro es de 12 días. Entonces tengo 33 días de inventario desde que entró la mercadería hasta que la vendí, pasaron 33 días. Desde que la vendí hasta que la cobré, pasaron 12 días más. Entonces tengo 33 más 45. Y estoy pagando cada 16 días. Entonces tengo que el día 1 entra la mercadería y la plata me está entrando en el día 33 más, ¿qué le dije? Más 12 son 45 días. Desde el día que entra la mercancía hasta el día en que yo cobro, pasaron 45 días. Pero desde el día que entra hasta que yo pago, pasaron 16 días. A mí me va a hacer falta plata. Evidentemente, yo tengo un ciclo negativo. El ciclo del efectivo es
periodo medio de inventario, más periodo medio de cobro, menos periodo medio de pago, eso me da el ciclo del efectivo. Entonces, si ese ciclo es negativo, como en este caso, por ejemplo, ven que está ahí bajo cero, ese ciclo de efectivo, esa curva, quiere decir que yo tengo que ser muy eficiente en la administración del efectivo para poder cubrir ese faltante en el ciclo. Entonces puedo recurrir a líneas de crédito, puedo recurrir a las utilidades acumuladas, no repartir todas las utilidades porque tengo que cubrir un equivalente a, eh, ¿qué? Son 45 menos 16, son 20 días más o menos que tengo que cubrir de inventario de inventario y de cobro y de cuentas por cobrar para que mi empresa no tenga problemas. Entonces, ahí es donde entra la asesoría financiera. Es decir, no es que tu empresa esté dejando pérdidas, es que tienes un ciclo de efectivo que te está ahorcando. Usted necesita desahogar esto. ¿Cómo? Y negocie con sus proveedores, que pague a 45 días, porque su ciclo de efectivo es de 45. Entonces, si usted en el día 45 usted le echa la plata y negocie con sus proveedores para que no le pague el día 16, que le pague el día 45. Entonces, ese tipo de cosas, uno orienta al empresario con base en los datos. Ahí, Freddy. Cristina pregunta, Sí, ¿dónde se puede averiguar el dato del promedio según el sector? sí puede averiguar, perdón. El dato del promedio según el sector. No sé si quieres Sí, sí, simplificar o ampliar tu sí, también. sí, en Costa Rica hay bastante información sobre esto, tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central y nosotros, los que trabajamos en asesoría, tenemos también nuestros propios indicadores. Si quieren conocer estos datos, si tienen alguna consulta específica sobre el dato, nos escriben al, al número que ahora les vamos a dar al final y yo con mucho gusto en el transcurso entre mañana y el jueves les puedo, yo o alguno de mis compañeros les podemos conseguir el dato de cuánto es la rentabilidad sobre la inversión en el sector en el que estén. Entonces, con muchísimo gusto les podemos conseguir esa información. Entonces, Cristina, ahora al final vamos a darte ahí unos correos, números de teléfono donde puedes ubicar los números de WhatsApp y ahí nos haces la consulta y con muchísimo gusto te buscamos el dato. Esto es lo que les decía del margen bruto, que el margen bruto tiene que ser, el electrocardiograma ese que vemos, tiene que ser una línea recta a través del tiempo. Esta empresa ahí tiene un pico a la baja. Algo pasó aquí. Alguien se robó la mercadería o hicieron promociones, por ejemplo, o tienen diferentes artículos, unos marginan 40, otros marginan 20. Entonces, en ese mes hicieron una promoción de los artículos que menos marginan y el margen se cayó. Eso puede suceder, pero eso uno tiene que entenderlo. O sea, cuando uno se encuentra eso, uno va, ¿qué pasó acá? Vamos a ir a revisar qué pasó. Si no ocurrió nada irregular, hay que ir a hacer auditoría. Entonces quiere decir que ahí se perdió plata, claramente. ¿Verdad? Así de entrada. Eh, el costo fijo, por ejemplo. Si el costo fijo, ¿qué es un costo fijo? Y hay un esfuerzo económico que es fijo a través del mes. Entonces, ¿por qué si yo tengo costos fijos, por qué la línea no es recta? ¿Por qué me varía tanto? Que un mes es 11, otro mes es, imagínense ahí en 1 de julio 24 llegó a 20 millones. O sea, ¿por qué varía de 8 que estuvo en febrero 24 a 20? Ahí claramente hay un descontrol de la empresa. Ahí hay una muy mala gestión del costo fijo que tiene que ver con gastos, que tiene que ver con el dinero que toman los empresarios, porque a veces cogen más plata, se ponen un sueldo. Entonces yo voy a coger 200.000 pesos por semana, pero sí cogen los 200.000 pesos, pero además pasan facturas por esto, por el otro, por el otro, por el otro. Entonces no se dan cuenta, pero están disparando el costo fijo. Y no porque su empresa esté gastando más, sino porque él personalmente está gastando más. Y hay muchos dueños de empresa que se comen sus propias empresas por no tener control de sus gastos personales y revuelven los gastos personales con los gastos de la empresa. Entonces, con esta parte hay que tener mucho cuidado. Cuando uno se encuentra este tipo de gráficas en costos fijos, ahí hay que meterle el diente a analizar costos y gastos fijos, porque esto no es normal. Puede haber pequeñas variaciones. Yo sé que, o sea, cuando uno habla de costos fijos, no es que todos los meses tengo que gastar 10 millones y no me puedo gastar 10, no, no, eso no es tan así. Pero tiene que haber una tendencia a haber una planicie. Como cuando uno ve
paisaje a lo lejos, es una llanura. Así tiene que ser el costo fijo, así tiene que ser el margen bruto también. Entonces, todo esto es estadística acumulada a partir de indicadores financieros. Los puntos de equilibrio que les decía, la línea azul es la venta real, la línea naranja es cuánto debería vender la empresa. ¿Por qué el punto de equilibrio es tan cambiante en esta empresa? Porque no tiene control del costo fijo. Es producto de la gráfica anterior. Cuando yo no controlo el costo fijo, a mi margen bruto, perdón, a mi punto de equilibrio le ocurre esto. Hay un descontrol en el costo fijo, entonces mi empresa cae en niveles de pérdida, que es cuando la línea anaranjada supera a la línea azul. Entonces, claro, viene de acá, ven este pico que se hace acá en el mes de julio, y ven ustedes cómo la empresa en ese mes cayó en pérdidas, a pesar de que la venta es sostenida, de que es estable en ventas, es relativamente estable en ventas, pero su costo no se comporta igual. Ahí hay que ir a revisar costos y gastos. Entonces, cuando yo tomo decisiones a nivel de estados financieros, cuando yo quiero saber si puedo invertir en otro negocio, vean, cuando, cuando alguien nos dice, vean, es que queremos abrir una sucursal, lo primero que vamos a revisar son márgenes y esta gráfica. Si usted no tiene controlado su costo fijo, usted no tiene controlada su empresa. Ni se embarque en ir a poner una segunda sucursal o otro negocio si usted no controla esto. No puedes, simplemente no puedes. No es nada recomendable. ¿Por qué? Porque si usted se distrae, o sea, ya tenés la empresa desordenada. Esta gráfica me demuestra que usted no es bueno administrando. Si además usted se distrae en un segundo negocio, esta empresa se le va a ir de pique. Arregle primero lo que tiene, estabilice sus indicadores y luego puede pasar a un segundo negocio. Importante, cuando yo analizo una empresa, analizo mi empresa, yo como empresario analizo mi empresa, no solo tengo que tomar en cuenta mis indicadores, es muy importante también saber dónde estoy parado, dónde vivo, con quién compito. Y los indicadores macroeconómicos son muy importantes en las empresas también. Cómo está el tipo de cambio, cómo está la tasa básica pasiva, porque eso me permite ver la tendencia en las tasas de interés, si me puedo endeudar o no, si es riesgoso endeudarme o no. Por ejemplo, el índice de precios al consumidor, que en Costa Rica ha sido negativo en los últimos meses, y yo quiero subir mis precios, no es recomendable subir mis precios. Si tengo un IPC negativo en la economía y yo les hago a mis clientes porque voy a subir mis precios, el cliente lo va a resentir, porque la economía no está subiendo precios. Entonces, se va a ver raro que yo suba mis precios. Eh, por ejemplo, ¿cuál es la tendencia en los salarios? Si el mercado está subiendo salarios alrededor del 4%, del 2%, y yo no tengo una política de incremento salarial, pueda perder eh, eh, gente valiosa en mi empresa porque se van para otros lados. Los índices bursátiles, por ejemplo, el Dow Jones, el S&P 500, entre otros, me indican cómo se están comportando las economías exteriores, porque si yo, aunque yo esté aquí en un país pequeñito en Centroamérica, lo que ocurre en el mundo me afecta. Entonces, si yo empiezo a ver disparadores en indicadores importantes hacia la baja, quiere decir que pueda que caiga en una crisis de costos altos a mediano plazo. Yo tengo que tener todo ese panorama claro. Es muy importante saber cómo está realmente mi empresa. Entonces, ¿para qué son los estados financieros? Para conocer cómo está la empresa. Entonces, acá la pregunta que se hace en esta parte de la presentación, ¿conoce usted realmente cómo está su empresa? ¿Sabe si puede invertir? ¿Sabe cada cuánto cobra, cada cuánto paga? ¿Cuánto le dura su inventario? Usted sabe si su empresa es rentable con respecto a los préstamos, si los préstamos que usted tiene son adecuados para esa empresa. ¿Sabe si su empresa es rentable con respecto a su competencia? ¿Sabe si sus ventas están creciendo al mismo nivel que crecen su competencia? ¿Sabe si su margen bruto es estable? ¿Está usted seguro que nadie le está metiendo mano en su inventario? ¿Cómo sabe usted que su inventario se maneja correctamente? ¿Cómo sabe usted que sus clientes le están pagando correctamente? ¿Cómo sabe usted que su dinero no se le está perdiendo en algún proceso, desde que vende hasta que cobra? ¿Cómo sabe usted que los gastos son óptimos? ¿Cómo mide usted si un gasto es el apropiado? Por ejemplo, tengo un gasto muy alto en gastos por gestión de recursos humanos y mi gasto en ventas es bajo, que eso no es que esté mal, pero si mis ventas son bajas y no levantan, yo digo, ¿para qué yo estoy invirtiendo en recursos humanos
Sí, y no en ventas, y el problema que tengo es ventas. Entonces, claramente debería darle vuelta a eso, recortar un poquito en recursos humanos, meter más en el departamento de ventas para subir las ventas. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo. Em, Acá está lo que les decía, si ustedes ocupan cualquier información que requieran, cualquier consulta sobre la charla, si quieren alguna asesoría gratuita con nosotros, si quieren alguna reunión con alguno de nuestros asesores, ahí están los datos del contacto, nos pueden escribir a ese WhatsApp con ese número de teléfono, también nos pueden escribir a ese email de, de la empresa que es específicamente para consultas financieras. Si quieren agendar, ahí está el link de agenda también. Información sobre webinar, información sobre nuestros servicios, todo lo que hacemos, quiénes somos, nos pueden conseguir ahí en la página web de UG Consultores. Eh, Como les decía, somos un equipo multidisciplinario. La empresa tiene formalmente 10 años ya de estar en el mercado, con una tasa de clientes creciente. Gracias a Dios, pues, nuestros servicios han sido valorados y aceptados muy bien en el mercado. Y tenemos pues profesionales, contamos con más de 30 años de estar trabajando en esto de analizar empresas, de asesorar a empresas, y pues que gracias a ellos prácticamente todos nuestros pacientitos, como dicen los enfermeras, todas estas empresas que llegan con algún síntoma de gravedad financiera, pues gracias a Dios han podido salir adelante, principalmente por el esfuerzo de sus propietarios, de sus administradores, y que han hecho caso a la asesoría, y que a esta asesoría es con base en datos. Aquí no estamos bateando, aquí no estamos diciendo que somos unos gurús del conocimiento empresarial, sino que simplemente aprendimos a hacer números, a tomar decisiones en números y a hacer y brindar asesorías con base en datos. No sé si tienen alguna consulta. Básicamente, los estados financieros, y esto es una pincelada de lo que son estados financieros. Y lo que hemos querido mostrarles acá es el alcance de los estados financieros, todas las decisiones y todo el mundo hermoso y maravilloso que nos dan las matemáticas financieras orientadas a la toma de decisiones que vienen a partir de una contabilidad bien hecha. Eh, el propósito ha sido mostrarles y darles una pinceladita de eso, pero esto es un mundo enorme, es un mundo enorme. Todas las empresas del mundo, las grandes corporaciones, toman decisiones con base en esto y crecen con base en esto. Que eso no hay secreto, no hay magia. La magia está en trabajar bien, ojo con eso, que es muy diferente trabajar mucho a trabajar bien. Cuando yo tomo decisiones basadas en datos, estoy trabajando bien. Siempre les decimos por experiencia a los emprendedores que nunca dejen de hacer dos cosas. Estén permanentemente gestionando ventas y estén permanentemente haciendo números. Yo necesito estar gestionando ventas cada día. Y no se trata de facturar, porque la factura es el producto de la gestión de ventas. Gestionar ventas es estar buscando clientes todos los días. Solo así crecen las empresas. Pero no tiene que ser un crecimiento desordenado. El orden en el crecimiento me lo dan las finanzas. O sea, en saber en dónde estamos, cómo estamos, cuánto gano, cuánto puedo invertir. Soy competitivo, no soy competitivo. Parte de las cositas que vimos acá. Entonces, pues, agradecerles por su asistencia. El rato se fue bastante rápido. La verdad que, por lo menos en lo personal, a mí me apasiona mucho hablar de finanzas, hablar de empresas, hablar de números. Tenía un montón de ejemplos, pero el tiempo no nos da. Eh, pero ahí, en otra que nos encontremos, podemos contar más anécdotas y más vivencias, y sobre todo transmitirles todas estas técnicas de toma de decisiones, porque el propósito es que sus empresas estén bien y que ustedes como empresarios estén bien. Creo que lo más importante en la vida es la familia, y las empresas tienen que contribuir al bienestar familiar aportando rentabilidad y aportando eh, beneficios y ganancias, no solo a los dueños, sino a los colaboradores, a los proveedores, a los clientes. Ese es el propósito nuestro, tener empresas sanas y empresarios felices. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta.
Bueno, muchas gracias a todos primeramente por asistir. Quien tenga alguna consulta puede o activar el micrófono, lo puede escribir por chat o nos puede escribir al WhatsApp también y con mucho gusto resolvemos. Y bueno, muchas gracias. Ahí están agradeciéndote, Freddy, la presentación. Excelente presentación. Gracias también, Freddy. Les estaremos compartiendo lo que es la grabación también del encuentro para que puedan ver, reaprender, pero cualquier duda nos escriben al WhatsApp. ¿Sí? Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Freddy. Gracias, buenas noches. Dios los bendiga.